Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para mí, no sé para ustedes. Digo porque no sé si me ves de mañana, de tarde o de noche. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra materia, que es economía. Y para ello hoy vamos a ver algo que continúa, lo que estuvimos viendo, que era actividad económica, que son factores productivos, costo de oportunidad, fronteras de posibilidades de producción, y vamos a hablar un poquitito también acerca de población, que es importante conocer quién aporta principalmente el trabajo dentro de lo que es una comunidad. Entonces nosotros hablábamos de actividad económica y decíamos que la actividad económica se concreta en la producción de una amplia gama de bienes y servicios. Básicamente la actividad económica está realizada por la unidad económica de producción básica, que es una empresa, pero que necesita lógicamente de diferentes elementos que son necesarios para poder producir. Entonces aparece esto que aparece en la pantalla, que son factores productivos, costo de oportunidad, frontera de posibilidades de producción y población. Bien, la actividad económica necesita, sí o sí, para poder producir de elementos. A esos elementos nosotros en economía lo vamos a llamar factores productivos, ¿sí? Que son todos aquellos recursos o elementos que necesita una empresa para realizar cualquier proceso de producción. Tradicionalmente, básicamente estos factores productivos son tierra, trabajo y capital. Si bien muchos autores también hablan acerca de la actividad o la habilidad, mejor dicho, empresarial o de la tecnología, pero más allá de la habilidad empresarial y más allá de la tecnología, los factores productivos básicos son tierra, trabajo y capital. Pero bueno, ¿qué son tierra, trabajo y capital? Entonces además de nombrarlo, tenemos que saber conceptos de lo mismo, la definición de ellos. Cuando nosotros hablábamos de actividad económica, hacíamos referencia a tres sectores económicos: primario, secundario y terciario. Bien, el primario está muy relacionada al factor productivo tierra o recursos naturales. Fíjense que dice que está formada por el conjunto de recursos primarios o materias primas que la tierra brinda y que necesita cualquier empresa para poder llevar a cabo el proceso productivo. Entonces aparecen ejemplos como tierra para el cultivo, la fauna, la flora, los cursos de aguas, yacimientos, tierra, la pesca puede ser, la minería, ¿no? Serían ejemplos claros de factores productivos o recursos naturales o tierra, ¿sí? El segundo factor productivo que aparece es el trabajo, que es el que aporta el ser humano. Se refiere a las facultades físicas e intelectuales desarrolladas por una persona que interviene en un proceso productivo, es decir, que trabaja para una empresa o para el Estado y que realiza una labor. El factor trabajo es el factor productivo básico, ¿sí? Y lo aporta la población activa de un país, que en un rato más lo vamos a explicar un poquito más lo que es la población activa. Y después aparece lógicamente el capital, que está formado por todos los medios de producción necesarios para el desarrollo de una actividad productiva. Las empresas necesitan no solo dinero, sino que necesitan una serie de recursos de capital, sean físicos, sean financieros o sea capital humano. Entonces ahí aparecen todo lo que pertenece a la empresa y se utiliza para producir edificios, fábricas, máquinas, vehículos, equipos, nuevas tecnologías. Bien, todo lo que tiene la empresa está a su nombre y lo utiliza para poder producir o para poder funcionar, es el capital. Entonces hay tres factores productivos. Por un lado tenemos tierra, por el otro tenemos trabajo y después aparece el capital. Este, Estos factores productivos, tierra, trabajo y capital, lo que tenemos que tener en cuenta es que reciben una retribución, ¿sí? Esa retribución de los factores productivos tienen diferentes nombres de acuerdo a el factor en sí. Entonces, nosotros podemos ver que por el factor tierra o recursos naturales
aparece el nombre del factor productivo. Lo que quiero mostrarles antes, ¿sí?, es este gráfico que aparece acá. A ver si me lo puedo tomar en zoom. Este gráfico, en donde aparece por un lado los factores productivos, tierra, trabajo y capital, son los que necesita la empresa y que combina la empresa para, por último, realizar el producto, que es un bien o un servicio que la empresa necesita. Pero cada factor productivo necesita, o tiene, mejor dicho, una retribución, y la retribución se expresa en dinero, pero esa retribución o cada retribución, de acuerdo al factor, tiene un nombre. Por el factor tierra, la retribución se llama renta e impuesto. Por el factor trabajo, la retribución es el salario o el beneficio. Por el factor capital, la retribución es el interés. Si nosotros nos fijamos acá están los nombres y aparte la definición o el concepto de cada uno de ellos. La renta es la retribución que obtiene la tierra de acuerdo al valor de su productividad. No es lo mismo una tierra infértil o el precio de una tierra infértil que de una tierra que produce petróleo, ¿no? Entonces, la retribución de cada una de ellas es la renta, es el dinero que se obtiene por el uso de esa tierra. Después aparece el impuesto, que es el que impone el Estado a través de diferentes imposiciones que hace, diferentes impuestos que realiza. Por eso dice ahí, es la prestación pecuniaria recibida por el Estado a los sujetos económicos, es decir, es el dinero que recibe el Estado como agente económico también. Si se acuerdan ustedes, nosotros veíamos en agentes económicos que había un agente público y que el agente público es el Estado que está a cargo del gobierno. Bien, el Estado impone o pone impuestos, diferentes tipos de impuestos: impuesto a la tierra, impuesto a la ganancia, el impuesto al valor agregado, que muchas veces lo pagamos sin darnos cuenta, pero que el Estado necesita porque el Estado es el que regula también la actividad económica, ¿sí? Después aparece el salario, que es el dinero que obtienen los trabajadores en los que nosotros conocemos como sueldo. El salario lo reciben los trabajadores, como dice ahí, en relación de dependencia, y en relación de dependencia nosotros hacemos referencia a aquellas personas que trabajan para una empresa o que trabajan para el sector público y que por eso tienen un salario mensual, pueden ser empleados contratados o plantas permanentes. Y después aparece también el concepto de beneficio, que es la utilidad que perciben los propietarios de empresas a lo largo de un ejercicio económico. Supónganse que una empresa durante un año tiene que hacer el balance de sumas y saldos, y de acuerdo a todo ello, sea mensual, trimestral o anual, hay una ganancia. Esa ganancia que recibe el propietario, con todos los descuentos que se hicieron, con el pago a los proveedores, con el pago a los empleados, con la compra de materia prima. Bueno, la deducción de todo eso puede llegar a provocar que el empresario tenga un beneficio. Generalmente obtiene un beneficio que sería la ganancia. Pero también nosotros hacemos referencia a beneficio a aquellos trabajadores independientes que no dependen exclusivamente de una empresa o del Estado o del sector público, sino que trabajan por cuenta propia. Por ejemplo, son monotributistas, prestan servicios a X empresa o al Estado y por eso reciben dinero que se les paga, pero no como empleado, sino como prestador de servicio, y eso también sería un beneficio. Después aparece el concepto de interés, que es la retribución por el servicio del capital o bien el precio de un préstamo o crédito, ¿sí? Entonces, estos serían los nombres de las diferentes, los nombres de la retribución que reciben los diferentes factores. Tierra, entonces, repetimos, la retribución es renta o impuesto, perdón. El factor trabajo recibe salario o beneficio, y el capital recibe un interés. Para hablar un poquito más del capital, todo lo que tiene la empresa y que utiliza para producir
tiene un costo, pero ese costo se le agrega una suma más para que haya un rédito económico cuando se produce. Entonces ahí aparece lo que es el interés. Bien, nosotros, todos nosotros, los seres humanos, pasamos por diferentes tipos de decisiones que tenemos que tomar, nos enfrentamos todo el tiempo a decisiones y esas decisiones nos condicionan o nos limitan porque no podemos elegir todo lo que quisiéramos. Entonces, ahí aparece el concepto de costo de oportunidad. Piensen lo que dice, es el desequilibrio entre nuestros deseos, los recursos existentes, que nos obliga a tomar decisiones, en este caso decisiones económicas, porque hablamos de economía, entre diferentes alternativas, es decir, hay varias alternativas o dos, con dos que haya suficiente, dos alternativas económicas y yo tengo solamente una X cantidad de dinero y puedo hacer uso de ese dinero simplemente para una alternativa. Esto nos pasa a todos todo el tiempo. Nos pasa a nosotros, les pasa a la familia, les pasa a las empresas, les pasa al gobierno, ¿sí? Y el costo de oportunidad de un bien o un servicio es el valor de otros bienes y servicios a los que se va a renunciar para obtener. En otras palabras, aquello a lo que se renuncia para obtener alguna cosa a cambio. Entonces, hay una toma de decisiones económicas entre dos o más alternativas. Tengo que elegir una porque, como mis recursos son escasos, no me alcanza para todo. Entonces hay un costo, al que llamamos costo de oportunidad. El costo de oportunidad tiene que ver con la pérdida de algo, y entonces ahí aparece también lo que es la alternativa perdida. Y como decíamos, el costo de oportunidad se presenta en las familias, en las personas, en las empresas, en los países. Y entonces todo el tiempo las empresas tienen limitaciones con respecto a sus gastos. Y aparece el concepto de fronteras de posibilidades de producción, que refleja las opciones máximas que se le ofrece a un gobierno o un país, y entre esas opciones tiene que decidir entre qué produce más y qué produce menos, o si se dedica simplemente a una producción o a una actividad económica. Las fronteras de posibilidades de producción reflejan la producción potencial de una economía, ¿sí? Las distintas combinaciones de bienes o servicios finales que podrían producirse en un determinado periodo. El gobierno también, por ejemplo, tiene que decidir a través del presupuesto público nacional cómo va a distribuir el mismo, en qué va a gastar más y en qué va a gastar menos. El año que viene, ¿qué gasta más Argentina? Y esto lo decide el gobierno nacional. ¿En educación, en salud o en infraestructura? Entonces ahí aparece también después el concepto de presupuesto, que no lo vamos a tocar ahora, pero que sí es importante tenerlo presente porque las opciones están permanentemente en las decisiones que toma una familia, una persona o una empresa. En el ejemplo, en este presente ejemplo, lo que nosotros vemos es que hay un cuadro con diferentes opciones de la A la F, ¿sí? Y en un primer momento, en la opción A, si ustedes se fijan, no se producía algodón, por eso aparece el número 0, pero se producía 7,5 toneladas de trigo. Como solamente se producía trigo, no había costo y oportunidad porque no se eligió entre las opciones. Pero resulta que viendo el mercado, una empresa X ve la necesidad que el mercado tiene o que hay una demanda con respecto a algodón, entonces dice, vamos a producir menos trigo para producir más algodón. Y entonces ahí comienzan a aparecer las opciones y comienza a aparecer el costo de oportunidad. Entonces supónganse que la empresa diga, bueno, vamos a producir 1 tonelada de algodón, pero como no tenemos el dinero para producir la misma cantidad de trigo que producíamos antes, vamos a producir menos trigo. Entonces la opción B aparece 1 tonelada de algodón y 7 toneladas de trigo. Es decir, que la empresa dejó de producir 0,5 toneladas de trigo, y ese 0,5 toneladas de trigo que dejó de producir la empresa es el costo de oportunidad. Y así, sucesivamente, la empresa puede analizar
las diferentes opciones que se le presentan para producir algodón y producir trigo, y entonces realiza esto que tenemos ahí, que es un cuadro comparativo de las diferentes opciones que se le presentan a la empresa, en este caso, para producir o trigo o algodón, o producir los dos, y en qué cantidades se va a producir. Bueno, este cuadrito nosotros podemos claramente también graficarlo en esto que nosotros conocemos como curva de posibilidades de producción. Si yo, supónganse, pongo acá el cuadrito, me voy a dar cuenta que cuando la empresa producía 7,5 de trigo, no producía algodón. Entonces, en este cuadro aparecen las diferentes opciones, pero que también aparecen en la curva. Es decir, todo lo que está en el cuadro, yo lo agrego a la curva. Fíjense en que hay una línea de trigo y hay otra de algodón. La de trigo está en forma vertical y la de algodón está en forma horizontal. ¿Para qué? Para que se pueda apreciar la curva o frontera de posibilidades de producción que una empresa, en este caso, puede o tiene como límite para producir algodón-trigo o ambos, pero con las distintas opciones que se le aparecen. Bien, por último, vamos a hablar de la población y de la clasificación de la población, porque nosotros hacíamos referencia a que el factor trabajo es aportado por lo que nosotros conocemos como población activa de un país. Entonces, en economía nosotros, o la sociedad o el país también clasifica a la población de dos maneras. En población económicamente activa, PEA, o en población económicamente inactiva. En la población económicamente activa aparecen los trabajadores, ¿sí? Todas aquellas personas que pueden trabajar porque así se lo permite la ley o porque está en condiciones de hacerlo. Por eso aparece dentro de la población activa aquella población que interviene en el proceso productivo, es decir, los trabajadores de un país. Y aparece dentro de la misma clasificación de población activa ocupado, que son las personas que trabajan en forma permanente, es decir, que están trabajando, que no fueron echados ni suspendidos, sino que están trabajando, son personas ocupadas. Y aparece también subocupados o activos marginales, que son aquellas personas que trabajan por un cierto tiempo, ¿sí? Por un tiempo estacional, como los peones rurales, por ejemplo, que van y trabajan durante, supónganse, en 6 meses, pero después no trabajan por un tiempo y ahí aparece el término de subocupados. También aparece el término de desocupado, que son aquellas personas que están en edad de trabajar, tienen todas las características para trabajar, pero no encuentran un trabajo, entonces esas personas serían las que nosotros o clasificamos en este caso como desocupados. Entonces, para que quede claro, dentro de la población económicamente activa está la población activa, que se clasifica en ocupados, subocupados o desocupados. Por otro lado tenemos el PEI, que es la población económicamente inactiva, que son aquellos que realizan funciones de consumo. Por ejemplo, un bebé consume, no compra él directamente, compran los padres, pero él aparecería en lo que es la población inactiva, porque lógicamente no puede trabajar, ¿sí? Entonces, los que solo realizan funciones de consumo no interviniendo en el proceso productivo, es decir, que no trabajan, ya sea porque no pueden físicamente, porque se jubilaron o la ley no se lo permite, son población inactiva. En muchos casos se los llama población pasiva, como los jubilados y los retirados, a los pensionados, pero también a los estudiantes que no tienen edad suficiente para trabajar, porque así lo dispone la ley, a las amas de casa que si bien prestan servicios en su casa no reciben por eso un sueldo o un salario, y a los incapacitados para trabajar. Esto de población activa y población inactiva lo van a ver mucho mejor el año que viene cuando tenga el marco jurídico, ¿sí? Bueno, por el momento, chicos, creo que nada más. Dejamos hasta acá para, bueno, retomar más adelante con lo que debemos continuar con respecto a lo que es nuestra materia. Y entonces, simplemente, gracias, despedirme, espero que se encuentren todos muy bien, que se cuiden,
que hagan casos a las prevenciones que exige el gobierno nacional. Y bueno, dentro de poco nos estamos comunicando y viendo. Muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, ya saben, en la plataforma me preguntan a través de un mensaje privado. Y bueno, devoluciones todo el tiempo voy a hacer en la medida que se pueda. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Nos vemos pronto. Chao.